están? Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. El día de hoy traigo un video que sé que muchos lo han estado esperando y que espero que a los demás también les guste mucho, y es la lectura o el estudio del libro de Daniel. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo en este video el día de hoy, así que espero que te guste mucho, que sea de mucha bendición para tu vida, que puedas aprender también, porque ahorita te voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Pero antes te doy la bienvenida a este canal de ASMR Cristiano. Si te gusta, te invito a que te puedas suscribir al canal, dejes tu like y haga un comentario muy bonito. Y ahora sí, vamos a comenzar con este videito. Bueno, yo te decía que va a ser un poquito, quizás un poquito más, un poquito diferente, porque el libro de Daniel es un libro profético, es un libro profundo, es un libro que tiene mucha profundidad. Entonces yo quiero que podamos darle el estudio que esto merece, y pues dar lo máximo de mí para poder también enseñarle a través de la palabra. Para esto yo me quiero no solamente eh, basar de la Biblia, sino también buscar un poco más de información y de mis libros de Daniel, libros de Daniel, del libro de Daniel, pues también irnos guiando un poco. Entonces, en esta primera parte de nuestro video vamos a ver lo que sería el preestudio, lo que tienes que saber antes de comenzar a estudiar. Así que pues nada, vamos a comenzar a conocer el contexto del libro de Daniel y más adelante leer todo el libro juntos, ¿ok? Me gustaría mucho que me dejes en los comentarios si te gusta esta forma, esta formalidad de leerlo, de estudiarlo. Así que bueno, vamos a pedirles por tanto que nos ayude mucho y vamos a comenzar. Como te decía, creo que es importante conocer el contexto del libro, y antes de comenzar el estudio debemos de saber que es un libro primeramente que pertenece al Antiguo Testamento, donde se nos narra la historia de un joven de unos 15 años de edad aproximadamente, que repentinamente fue desarraigado de su tierra y de su familia, llevado cautivo a la capital del imperio más poderoso del mundo en aquellos días. La Babilonia que Daniel conoció vino a ser en el mundo antiguo el prototipo del secularismo y la pompa mundana. De hecho, en el libro de Apocalipsis se usa la ciudad de Babilonia como figura del poder secular contrario a Dios y sus caminos. Y allí fue a parar este joven adolescente junto con 3 amigos llamados Ananías, Misael y Azarías. Esto está confirmado y lo podemos encontrar en la Biblia en Daniel 1, del 1 al 6. Pero ahorita vamos a dar un poquito del contexto y después vamos a leer literalmente lo que la palabra del Señor nos dice. Pero ahorita vamos a conocer un poquito más de toda la historia del por qué Daniel está allí, cómo fue todo el contexto también histórico del libro. Entonces, bueno, vamos a ver eso en esta primera parte del video para que no te me abrumes tanto y pueda yo saber si te gusta así esta modalidad. Lo primero que hace Daniel es ubicar su historia en el tiempo, y tiene que ver con el pueblo de Daniel. Israel fue una nación formada por Dios a partir de un hombre llamado Abraham, con el cual
Dios hizo un pacto prometiéndole que haría de él una gran nación en la cual serían benditas las familias de la tierra. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales forman, andando el tiempo, las 12 tribus de Israel. Esas 12 familias volvieron en la tierra de Canaán hasta que ciertas situaciones providenciales los mueven a Egipto, donde luego son esclavizados durante 400 años. Durante 400 años. Al final de ese tiempo, Dios levantó a un libertador llamado Moisés, que llevó al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, de vuelta a la tierra de Canaán, la tierra prometida. En este periodo de tiempo, Dios le dio a su pueblo un conjunto de leyes morales y ceremoniales que hacían de Israel un pueblo distinto a todas las naciones de la tierra. Israel debía cumplir esta ley, obedecer a Dios en todos sus mandamientos, o de lo contrario sería severamente castigado por su desobediencia. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 31, 16 al 17. Dios dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. ¿A dónde va para estar en medio de ella? Y me dejará e invalidará mi pacto. He concertado con él, y él encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Israel debía ser fiel al pacto que Dios concertó con ellos, de lo contrario serían severamente castigados. Esta advertencia fue repetida una y otra vez por los profetas del Antiguo Testamento, los predicadores que Dios les envió para proclamar su palabra y llamar al pueblo a la obediencia. Israel conquista la tierra prometida, y tan pronto se asientan allí, luego de la muerte de Josué, viene un periodo en el que Israel fue gobernado por los jueces, un periodo caracterizado por la apostasía y la rebelión. Dice la escritura: en esos días no había rey en Israel, cual hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Al final de este periodo vino la monarquía. Los israelitas quisieron ser gobernados por reyes como los demás pueblos de la tierra, y Dios los complació. Primero levantó a Saúl, luego a David, con quien la nación alcanzó uno de los puntos más altos de toda su historia. Después de David vino Salomón, su hijo. Este último comenzó bien su carrera, pero terminó con una apostasía. Escandalosa, que trae como resultado el castigo de Dios en los días del hijo de Salomón, Roboam. Cuenta la historia bíblica que cuando Roboam ascendió al trono, Israel, el pueblo, le pide una
rebaja en los impuestos, a lo que el joven rey responde más bien aumentándolos. Esto trae como consecuencia que 10 de las 12 tribus se separaran de la unión, y así queda Israel dividido en el reino norte, teniendo a Samaria como su capital, y el reino del sur, compuesto únicamente por las tribus de Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén. En el reino del norte, Israel fue gobernado por diversas dinastías, pero ninguna de ellas produjo un rey piadoso que se sentara en el trono, tal como Dios había advertido a través de sus profetas en el año 722. El ejército de Asiria cayó sobre ellos y las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio. En el reino del sur la historia fue un poco distinta. Este continuó por un poco más de 100 años. Todos sus reyes fueron de la misma dinastía, la dinastía de David, pero no todos tuvieron el mismo carácter espiritual. Algunos fueron hombres piadosos en sus días. Israel experimentó periodos de avivamiento espiritual, pero otros cayeron en la más baja apostasía. El último de estos reyes fue así un pésimo gobernante que llega al trono de Judea en el año 609 a.C., en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Este imperio, en su etapa de más esplendor, comienza a conformarse en el año 626 a.C. con el ascenso al trono de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Hasta entonces Asiria había dominado el escenario mundial, pero al el rey de Asiria muere en el 626, Nabopolassar se las arregla para fomentar una rebelión que lo lleva al trono de Babilonia, y de inmediato inicia una serie de campañas militares que no solo le permiten ampliar su territorio, sino que también le dan cierto prestigio. Ya para el año 612, Nabopolassar había logrado elevar a Babilonia a la supremacía del poder en Oriente Medio. Egipto trata de frenarlos y para ellos se une con Asiria, y es así que en el año 605 tiene lugar una de las batallas más importantes de la historia antigua, la batalla de Carquemis, donde se enfrentaron el ejército egipcio y el babilónico capitaneado por Nabucodonosor. En esta batalla Nabucodonosor logró una victoria aplastante que trae como resultado que la mayor parte del territorio del antiguo imperio asirio sea incorporada a Babilonia, situándola así a la cabeza del poder mundial. Babilonia ya no tiene rival alguno que se le pueda poner al lado. Pero en este momento Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre ha muerto y vuelve a Babilonia, y en su paso por Jerusalén Nabucodonosor sitia la ciudad y se llevó consigo parte de los utensilios del templo, así como también algunos cautivos de la casa real, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos. Wow. Ok, a ver, pausa. Este es un poquito de lo que es el contexto histórico de Babilonia, porque aunque Daniel y sus amigos eran de Israel, pues ellos pasan mayor parte de su vida en Babilonia, en sus costumbres, cultura, y bueno, y la vida de Daniel se desarrolla en este sitio, en este lugar. Y el libro de Daniel habla de muchas profecías de Babilonia, babilónicas, que tienen que ver con con la venida de Cristo, que tienen que ver con los días finales. Entonces por eso es un libro profético, y todo esto tiene que ver, y todo esto donde vemos que Babilonia
crece de una forma impresionante y cómo toma posición como una gran fortaleza y cómo vence las batallas. Y bueno, todo este poder que Babilonia tenía es importante porque Daniel tiene ciertas visiones sobre cuernos, sobre bestias, sobre los tiempos finales, donde tiene que ver mucho Babilonia y los imperios que salen de levantar en el ahora. Bueno, es muy impresionante ver todo esto y por eso es importante conocer el contexto histórico de lo que es Babilonia, de lo que fue Babilonia, cómo se levantó como un gran imperio. Entonces, Dios es el Señor soberano de las historias. De la historia, esa es una de las lecciones centrales del libro de Daniel. Pero Él es un Dios santo que no trata con ligereza el pecado, ni siquiera el pecado de su pueblo. Dios les había advertido a través de los profetas que se apartaran de su impiedad, pero Israel no escuchó las advertencias divinas y fueron severamente castigados. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia. Estas cosas ocurrieron por orden divino. Nabucodonosor era incluso un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo, aun cuando él no entendía de ese modo. Años antes estos sucesos, Dios había dicho a su pueblo en Jeremías 25:8-9: pero cuando no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hasta eso fue decretado por Dios el tiempo de la historia del mundo. Está en las manos de Dios, como dice en Daniel 4:17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiera lo da. Y en otro lugar dice Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios
sometidos y a pesar de las enormes presiones a las que se vieron sometidos. Y bueno, esto es lo que es el contexto histórico de Babilonia como nación de Israel, como nación antes de entrar al exilio y como entran al exilio, y ya Babilonia siendo un gran imperio, y bueno, ya como rey Nabucodonosor. Entonces de aquí parte todo lo demás y vamos